Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Virginia Martínez. Soy parte del equipo de educación de la Universidad Libre del Ambiente y estamos, bueno, como ustedes ya saben, estamos haciendo este ciclo de charlas online a partir de la situación actual de pandemia. Eh, bueno, vamos a esperar a que se vaya sumando un poquito más de gente. De a poco se van a ir sumando. Como les contamos a algunos de nuestros compañeros en las charlas anteriores, este año, este mes, justamente el 29 de abril, la Universidad Libre del Ambiente cumple 25 años. La ULA es un centro de educación ambiental no formal que se fundó en 1995. Realmente en ese momento fue algo muy de avanzada. Bueno, y justamente está cumpliendo 25 años. Lamentablemente hay mucha gente en Córdoba que todavía no la conoce, que no sabe que es un espacio público, que es un espacio de todos y que bueno, bien vale la pena, digamos, visitarla, conocerla cuando podamos, cuando salgamos de la cuarentena y poder conocer un poco todas las actividades, charlas, talleres, cursos que damos ahí. Bueno, estamos en la ciudad de Córdoba, acá vemos que hay alguien de Canelones, Uruguay, bienvenida. Así que bueno, genial que se vaya sumando gente de, de otras partes de nuestro continente también y del país. Buenas tardes. Este, Simplemente me estoy presentando, contando un poquito para los que se vayan sumando, contando que soy parte del equipo de educación de la Universidad Libre del Ambiente, que este año cumplimos 25 años, teníamos muchas actividades programadas para nuestro mes aniversario, pero bueno, suponemos que las vamos a poder ir reprogramando y mientras tanto hemos lanzado este ciclo de charlas online que también nos permite llegar a mucha gente que de otra manera no puede llegar, así que bueno, lo celebramos mucho a eso. Me voy a comer un caramelo porque con el cambio de tiempo estoy un poquito mal de la garganta, no tengo coronavirus, no se preocupen. Este, pero bueno, así no me molesta la garganta durante la charla. Bueno, un poco la idea era juntarnos hoy a poder hablar sobre compostaje domiciliario. Realmente aprovechar que ahora estamos en casa, que tenemos tiempo, y que realmente podemos ponernos, a lo mejor muchos de los que se están sumando a la charla ya están compostando. La idea también es que esto sea un intercambio, que sea un ida y vuelta. De eso también, por eso cuando pensamos en las charlas online, pensamos en hacerlas en vivo, justamente, perdón, justamente apostando a que la gente pueda hacer comentarios y que, bueno, en la medida de lo posible se pueda dar un intercambio. Seguramente ustedes tienen mucho para aportar. Esta charla de compostaje domiciliario no está planteado desde un enfoque técnico, personalmente no es mi perfil, sino que básicamente se trata de compartir experiencias. Personalmente hace casi 15 años que hago compostaje, en composteras abiertas, cerradas, semicerradas, con muchísimas dificultades, con muchísimos aciertos. Y un poco la idea también es compartir esa experiencia y que ustedes del otro lado también puedan compartir sus experiencias, porque nos parece justamente que en este intercambio, en esta horizontalidad, es donde se dan las cuestiones más ricas. Personalmente soy muy fan del compostaje domiciliario. Creo que es una práctica muy sencilla, que tiene un impacto real, concreto, fácilmente dimensionable, medible y que podemos generar cambios. Digamos, creo que la mayoría de las personas que estamos hoy acá escuchando esta charla nos interesa el ambiente. En el actual contexto de crisis ambiental, sabemos todos que el problema de la gestión de residuos sólidos urbanos es un problema serio que tienen todas las ciudades del mundo, no solamente ciudades, sino también comunas, localidades. Y realmente cuando uno empieza a compostar desde la práctica, desde lo mínimo, uno empieza a ver cómo se reduce la cantidad de residuos que generamos. Entonces, cuando uno empieza a hacer compostaje en su casa, por un lado,
digamos, logramos obtener un abono muy rico en nutrientes, en minerales, que nos puede servir para nuestras plantas, ya sea ornamentales o también para nuestra huerta. Digamos, eso por un lado un gran beneficio. Por otro lado, digamos, desde la perspectiva ambiental, cuando uno empieza a compostar, logra reducir entre un 35 y 40% la cantidad de residuos que generamos en el domicilio, ¿sí? Es una cantidad enorme, muchísimo, ¿sí? Es algo que está medido, digamos, aquí personalmente en la provincia de Córdoba, el INTI hizo una experiencia durante un año en una comuna pequeña, que es La Rancherita, una comuna del Valle de Parabachasca. Hicieron un programa, entregaron composteras a toda la población del pueblo, de la comuna, hicieron acompañamiento, asesoramiento y midieron durante un año y registraron que se redujo un 35% la cantidad de residuos generados en la comuna, ¿sí? Es muchísimo. Imagínense si nosotros en la ciudad de Córdoba logramos mandar un 35% menos de residuos al enterramiento sanitario donde van a parar nuestros residuos, ¿sí? Muy bueno. Y por otro lado, también desde la perspectiva ambiental, es muy interesante que se permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Particularmente el metano, ¿sí? Cuando los residuos orgánicos van al relleno sanitario, como ocurre en muchas de nuestras ciudades, la descomposición que se da es anaeróbica, es una descomposición en la cual no interviene el oxígeno, porque son capas y capas y capas y eso queda enterrado. Y justamente ese tipo de descomposición lo que produce es el metano, que es uno de los gases, no solamente el dióxido de carbono, sino también el metano es uno de los principales gases de efecto invernadero. Y por eso, bueno, si ustedes han visto algún documental, muchas veces se ponen chimeneas justamente para que el metano pueda salir de los enterramientos, porque si no es muy peligroso y se pueden provocar explosiones. Cuando uno lo hace de manera controlada, por ejemplo, puede hacer un biodigestor, pero eso ya sería un tema para otra charla. En este caso nos vamos a concentrar en lo que es la descomposición aeróbica, que incluye el oxígeno, ¿sí? Lo que es el compostaje, justamente este proceso biológico donde se involucran un montón de microorganismos aeróbicos, digamos, donde se involucra el oxígeno, necesitamos oxígeno para que esto ocurra. Es un proceso entonces que con una humedad determinada, una temperatura determinada, con cierta aireación, vamos a lograr la descomposición de esa materia orgánica y vamos a lograr transformarla a lo largo de 3 meses aproximadamente en un abono muy rico para nuestras plantas, que como decíamos es un gran aporte de nutrientes, aporta un montón de metales, de minerales y también aporta estructura al suelo de nuestra huerta o de nuestras macetas. Y también permite muchas veces que esa tierra, digamos, del compost, ese compost, permite muchas veces absorber mejor la humedad que la tierra que tenemos a veces más empobrecida. Bueno, y el compost, justamente porque a veces hablamos de, lo voy a tirar al compost, bueno, la compostera, simplemente para aclarar algunas cuestiones, el compost es justamente el producto que obtenemos después de este proceso, que generalmente podemos cosecharlo después de 90 días, aproximadamente 3 meses. Obviamente eso va a depender también si es un compost que queremos comercializar, si es un compost que lo vamos a utilizar en el domicilio. De acuerdo a eso, también los cuidados que vamos a tener, el tiempo que vamos a esperar para que el producto esté más estable, pero en general podemos decir que en 90 días en nuestro domicilio podemos cosechar el compost. Bien, entonces hablamos de los beneficios, es algo que es muy simple y por eso también creemos que es una tecnología súper apropiada para cualquiera. No hace falta tener jardín, no hace falta tener patio, se puede hacer en balcones, se puede hacer en espacios reducidos, ¿sí? No necesitamos comprar nada y lo único que necesitamos básicamente son, por un lado, que acá tengo como para que vean, hoy junté en mi casa, por ejemplo, residuos orgánicos domiciliarios. Acá tengo banana, naranja, algo de calabaza, un papel de servilleta que siempre y cuando no esté ensuciado con grasa, yerba, un saquito de té, ¿sí? Estos son lo que llamamos residuos húmedos o residuos verdes, ¿sí? Que generalmente es lo que más tiramos en nuestra compostera. Por otro lado, vamos a necesitar
También, en la medida de lo posible, residuos marrones, que le llamamos, ¿sí? Que son, por ejemplo, hojas secas, paja, puede ser pasto, que lo dejamos secar, ramitas, restos de poda. Bueno, eso tiene que ir, si vamos a usar restos de poda, tiene que ir bien cortado, muy pequeño. Solo hace falta agua y aire, ¿sí? No lo iba a poner en una botella, al mejor estilo Lorax, pero bueno, necesitamos oxígeno, necesitamos aire. Y un lugar donde hacerlo, la compostera, ¿sí? Pero que no necesariamente podemos comprarla, no hace falta comprarla la compostera, podemos hacerlo con lo que tenemos en casa. Ya vamos a hablar específicamente un poquito más adelante sobre los tipos de composteras. Entonces decíamos, por un lado, entonces, ¿qué vamos a tirar al compost? Dijimos residuos verdes y residuos marrones. ¿Qué sí y qué no? Es importante saber qué cosas no tiramos en el compost. Si quieren, después más abajo vamos a ir comentando. Al final de la charla yo puedo compartir algunas imágenes con algunas plaquitas sobre información clave de lo que vamos a ir diciendo, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que sí, restos de verdura, cáscaras, restos de verdura, de fruta, café, té. En relación a las verduras y frutas, muchas veces salen las charlas de compost el tema de podemos poner cítricos, podemos poner cebolla, no es muy ácido. Bien, eso yo lo he consultado con gente del INTA, que viene muchas veces a dar charlas, ingenieros especialistas en el tema, que vienen a dar charlas a la ULA, y en general lo que ellos nos señalan es que los residuos de cocina, los residuos domiciliarios en general son muy alcalinos. Entonces no importa si ponemos hierba, siempre y cuando sean cantidades moderadas. A lo mejor muchas veces vamos a dar la charla a un comedor escolar, por ejemplo, y durante 2 meses, que es muy frecuente, por ejemplo en invierno, el único postre que tienen es naranjas o mandarinas. Entonces tienen montañas de cáscara de naranja. En ese caso, sí, obviamente, el pH del compost se va a alterar porque está recibiendo mucho ácido, ¿no? Pero con lo que nosotros manejamos en casa en general, compensamos, vamos compensando. A lo mejor tiramos hierba un día, o a lo mejor hicimos mucho jugo de naranja, pero otro día vamos a echar otro tipo de residuos que son alcalinos y que justamente se van a poder ir compensando una cosa con la otra. Entonces decíamos restos de frutas y verduras, hierba, café, té, hojas, pasto, ¿sí? Que de acuerdo si lo dejo secar o no, por ejemplo yo corto el pasto en mi casa si tengo jardín, va a ser un residuo verde o va a ser un residuo marrón. Y de acuerdo a eso también la estructura y lo que le va a aportar al compost. Lo importante también es ir intercalando una cosa u otra. Hay mucha gente, la mayoría de la gente, o muchos de los que empezamos, cuando empezamos así muy entusiastas, lo único que ponemos son residuos verdes, porque queremos sacarnos de encima lo que tenemos en la cocina, ¿no? Y vamos a ver que ahí empezamos a tener ciertos problemas, como que se empieza a empastar el compost, se empieza a empastar, empieza a tener mucha humedad, entonces por eso justamente es que es necesario aportar en ese caso residuos marrones para que le den más estructura, para que le den también carbono, otros aportes también para el compost. Bueno, ya vamos a hablar un poquito, ¿no? También podemos decir, se puede poner restos de servilletas siempre y cuando no tengan grasa. No se puede poner, ¿qué cosas no se puede poner? Restos de comida que estén cocinados, que tengan aderezos, que tengan aceites. No se puede poner leche, ni lácteos, ni derivados. En general no recomendamos poner, por ejemplo, guano o caca, digamos, de nuestras mascotas, de nuestro perro, de nuestro gato. En general sí se pueden aportar otro tipo de guanos, por ejemplo nosotros en algunos barrios que hemos trabajado con cooperativas de carreros, apostamos a que justamente ellos puedan recuperar el guano de los caballos con los que trabajan, o hay mucha gente que en estos sectores tienen gallinas o tienen conejos, y ese tipo de guano, por ejemplo, es muy bueno para poder ponerlo en el compost. No así, por ejemplo, el guano, digamos, o la caca del perro, del gato, que son animales también que son carnívoros y que muchas veces, digamos, esas heces pueden tener sustancias que son tóxicas, sobre todo si lo vamos a usar en la huerta, no es recomendable utilizar ese tipo de materiales.
Si vamos a usar papel, tratar de que no sea papel que no tenga mucha tinta, ponerle diario, por ejemplo, no está bueno, ¿no? Porque pensemos que eso justamente la idea es que sea algo orgánico y que tenga la menor cantidad de residuos químicos, como puede ser la tinta del papel, por ejemplo. Bien, igual más adelante, como les decía, les vamos a poner en los comentarios, les vamos a poner ahí que sí y que no, ese tipo de placas, así esa información que es como clave, como sobre todo cuando queremos comenzar con nuestro compost. Bien, hay alguien que, bueno, acá veo algunos comentarios, por ahí yo me pongo a hablar y no tengo tiempo de verlos, pero bueno, hay alguien que ya esté compostando, que quiera contar un poquito cuál es su experiencia. Bueno, no conté tampoco que sí se puede poner cáscaras de huevo, por ejemplo. Cáscaras de huevo demoran bastante en degradarse, ya lo vamos a ver ahí en una muestra de compost que tenemos, pero son un importante aporte de calcio, ¿sí? De hecho, incluso mucha gente directamente recomienda ponerlas directamente triturada en la maceta como un aporte de calcio para las plantas, ¿no? Bien, entonces, decíamos, por un lado tenemos los residuos verdes, que son todos los restos de cocina, los restos de hojas verdes, pasto verde, digamos, todo eso es un gran aporte de nitrógeno, tiene muchísima humedad y justamente, bueno, aporta, digamos, sobre todo eso, la cuestión de nitrógeno. Por otro lado, los residuos marrones con los que vamos a ir intercalando son hojas secas, puede ser paja, puede ser papel o cartón, puede ser aserrín. Con el tema del aserrín, por ahí tener cuidado también. Mucha gente dice, bueno, sobre todo cuando empieza a hacer grandes cantidades, dice, bueno, voy a una maderera y les pido que me den el aserrín. Bueno, es una opción, pero también hay que tener en cuenta con qué está tratada esa madera, ¿sí? Si está tratada con químicos, también pensar si eso lo voy a usar para la huerta o lo voy a usar para plantas ornamentales. Digamos, son todas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de decidir qué ponemos en nuestro compost, sobre todo también pensando cuál va a ser el destino que le demos a ese abono que obtengamos. Y los residuos marrones, sobre todo, lo que aportan es carbono y aportan estructura. Vamos a ver más adelante que muchas veces cuando tenemos problemas, a lo mejor que se nos empieza a empastar el compost o tiene mucha humedad, justamente ahí es cuando es más necesario aportar residuos marrones para poder recuperar, digamos, porque son residuos secos, poder tratar de recuperar, paliar un poco esa humedad excesiva que tenemos y poder darle estructura también para que haya mayor aireación. Bien, generalmente se sugiere, perdón, tengo acá el machete con una estructura, generalmente se sugiere que sea una parte de residuos verdes por 2 partes de residuos marrones. Pero eso también cada uno lo va a ir viendo, ¿sí? Acá hay mucho prueba y error, ¿sí? Esta es una invitación, como les digo, esto no venimos a dar ninguna receta ni ninguna fórmula mágica. Cada uno o cada una lo va a ir viendo en función también del tipo de residuos que tenga en su casa, del tipo de compostera que tenga, si le da el sol, si no le da el sol. Bueno, hay como muchísimas variables que van a hacer también, va a depender cómo vamos manejando nuestro compost. Bien, decíamos, los tipos de composteras. En general, cuando uno empieza a ver algunas composteras que son, cuando uno empieza a ver en internet, digamos, los precios, suele ser algo que es bastante restrictivo, ¿no? Porque las composteras que hay en general en los mercados, en el mercado actual, son caras, son lindas, son prácticas, son hermosas muchas de ellas, pero en general son caras. A nosotros, digamos, no nos interesa que ustedes compren composteras, sino que nos interesa que ustedes puedan empezar a compostar con lo que tienen en su casa, ¿sí? Por un lado tenemos la opción de hacer composteras abiertas, que en ese caso tenemos la opción, por ejemplo, del pozo, que yo la tuve durante mucho tiempo en un lugar donde tenía un jardín grande, entonces en un lugar un poquito más retirado, hice un pozo con cierta profundidad, tampoco 30 centímetros, vamos a decir, un rectángulo, y lo dividí al medio. Entonces, de un lado, justamente, empezaba a tirar residuos orgánicos y residuos marrones, verdes y marrones, iba aireando, volteando y demás,
hasta que eso se llenaba. Igual vamos a ver, decimos llenar, muchas veces cuando uno compra una compostera dice, bueno, pero esto lo lleno en una semana. Y uno empieza a ver cómo eso parece que se llena, pero de repente en la semana empieza a bajar. Justamente cuando eso se empieza a descomponer, los residuos pierden muchísimo volumen y pierden muchísimo líquido también, que son los lixiviados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, volvamos al tipo de composteras. Abierta en un pozo, dividimos al medio, completamos ahí, por ejemplo. Cuando eso se llena realmente hasta arriba, dejamos de seguir de aportar material y empezamos del otro lado. Probablemente, en mi caso, yo tardaba aproximadamente 3 meses en completar cada uno de esos pozos, y en esos 3 meses ya podía cosechar el compost y podía, digamos, cosecharlo, retirarlo de donde estaba y empezar de nuevo, empezar el ciclo nuevamente. Problemas con el pozo, por ejemplo, necesita tener tapa, primero para no... Y podemos poner una tapa, ya sea con una media sombra, una madera, bueno, eso hay que ir viéndolo, por el tema de los roedores, que pueden ser un problema, pero también, sobre todo en verano, con el tema de las lluvias, ¿sí? Es muy posible, depende de la pendiente de nuestro jardín y demás, que se nos inunde la compostera. Y ahí eso puede ser un gran problema, ¿sí? Si se nos inunda, es muy posible que se nos pudra el compost. Mucha gente me dice, bueno, ya vamos a ver, me estoy adelantando, vamos con los tipos de composteras, disculpen. La otra posibilidad de compostera abierta es lo que es la pila. Armar una montaña, ¿sí? Que mucha gente le pone como un alambre tejido alrededor para que no se caiga, e ir tirando ahí mismo, y se puede ir cosechando de abajo, ¿sí? Levantas la pila con el alambre, por ejemplo, y vas cosechando lo que hay abajo. Hay mucha gente que lo hace de esa manera. Por ahí, personalmente, es un poquito más difícil, a mi juicio, el tema del volteo, de la aireación, porque hay que ir con con algunas herramientas especiales. Bueno, también va a depender de la cantidad del volumen de residuos que generemos. Lo que son composteras semicerradas, por ejemplo, lo podemos hacer con cajones de verdura o cajones de plástico, de esos que se utilizan para lácteos, por ejemplo, que le podemos también improvisar una tapa, pero bueno, suelen tener los cajones de verdura, de verdulería, ¿sí? Es muy fácil, eso muchas veces se le puede poner, para que no se pierda el material por los costados, se le puede poner incluso una bolsa de estas negras, de consorcio, con algunos agujeritos, para que pueda fluir los lixiviados, y ahí vamos aportando material. También eso lo hice durante un tiempo, tenía 2 cajones, la misma modalidad del pozo, ¿sí? Y por último, tenemos las composteras cerradas, que, por ejemplo, una opción muy económica y que reciclamos aparte, es hacerlo con tachos de pintura de 20 litros, que lo podemos hacer con 2 apilados o uno solo. De todas maneras, si lo hacemos con uno solo, recomendamos, también después compartimos un instructivo al final en los comentarios para que lo puedan ver. Igual es muy simple, hay muchísimo material en internet. Pero bueno, la idea también es que los lixiviados, que es ese juguito, digamos, que sale, pueda salir de alguna manera. Si lo vamos a hacer en el tacho, hay que hacerle sí o sí huequitos abajo con una perforadora, y algunos huequitos también en los costados y en la tapa. Aparte de hacerle volteo, que vamos a tener que mover el compost para que se pueda oxigenar, es importante también que circule aire, porque si no se nos va a pudrir el compost. Si hacemos los huequitos abajo y no le ponemos otro tacho, por ahí les recomendamos también poner una bandejita, puede ser una bandeja de plástico, 2 ladrillos, algo que nos permita cosechar ese lixiviado, recogerlo, recuperarlo, porque eso también es un abono muy bueno. Ese juguito que tanto nos molesta cuando sacamos la basura, justamente, que a veces, bueno, disculpen, es desagradable la imagen, pero todos la conocemos, que justamente sacás la basura y si tenemos muchos residuos orgánicos ese día, vamos a notar que tenemos muchos lixiviados. Justamente cuando uno empieza a compostar, eso prácticamente desaparece.
Bueno, pero ese lixiviado es un abono muy importante, hay que usarlo diluido, de 1 en 10, ¿sí? O sea, eh, si yo tengo un pocillito en un, digamos, en un balde de agua, más o menos vamos a decirlo, porque es muy fuerte. Si yo lo uso directamente sobre las plantas, eso hay muchas posibilidades que me queme las plantas, pero es un gran abono. Bueno, como verán, la mayoría de las composteras que se encuentran en el mercado son composteras cerradas, que vamos a decirlo en el contexto de ciudad, a veces suelen ser la mejor opción, sobre todo si vivimos en espacios reducidos, si tenemos un patio pequeño. Si tenemos un patio grande, no representa mucho problema. Pero si tenemos un patio pequeño, puede ser un problema porque hay que decirlo, yo tampoco quiero mentirle a la gente, que digamos, cuando uno empieza a compostar resulta algo atractivo para algunas alimañas, vamos a decirlo. Entonces, cuando uno tiene una compostera cerrada, se evita justamente esos problemas. Entonces, en un contexto urbano, a lo mejor resulta lo más adecuado. Pero bueno, eso cada uno lo va a ir viendo también en función del espacio que tenga, de la disponibilidad que tenga. Bien, básicamente el procedimiento, cómo empezamos a hacer compost, eh, muchas veces se aconseja, pero bueno, yo muchas veces no empecé haciéndolo así. Si uno lo hace en el pozo, por ejemplo, ya tiene tierra abajo. Pero si uno lo hace en una compostera cerrada o semicerrada, se puede poner una pequeña capa de tierra, una capa de residuos marrones, después pone otra capa de residuos verdes, sí, digo bien, de 10-15 centímetros, y va alternando con capas de residuos marrones y residuos verdes. Generalmente se recomienda, cuando uno aporta material, sobre todo residuos verdes, por ejemplo, un problema que surge siempre y que recibimos muchas consultas en la ULA es mucha gente que nos dice el tema de las mosquitas. Sobre todo mucha gente que, por ejemplo, acá en nuestra ciudad empieza a hacer compost en Nueva Córdoba, en los balcones, y en verano, sobre todo, es un tema, el tema de las mosquitas, la famosa mosquita de la fruta. Bueno, una manera de combatirla justamente es, yo aporto residuos verdes y arriba cubro todos esos residuos verdes con residuos marrones o una capa de tierra. De esa manera, aquella persona que lo pruebe va a ver que logra reducir muchísimo, si es que no es 100%, la cantidad de mosquitas que van a tener en su compostera, ¿sí? También podemos hacerlo si no tenemos muchos residuos marrones o no tenemos tierra, pero siempre tenemos de alguna maceta vieja, que la tierra está fea, bueno, y que de alguna manera vamos a lograr recuperarla si la ponemos en el compost. Si no tenemos eso, podemos llegar a ponerle, por ejemplo, que yo he visto mucha gente que lo hace, que le pone un diario, por ejemplo, papel de diario, como para cubrirlo con algo, que eso no quede expuesto. Y de alguna manera también se logra reducir. Pero lo mejor sin duda es la tierra o los residuos marrones. Entonces vamos a ir alternando entre una cosa y otra, entre un tipo de residuos y otro, hasta completar, digamos, la capacidad que tenemos de nuestra compostera. Obviamente en el medio tenemos que ir controlando lo que es la humedad y la aireación, dos cuestiones básicas, ¿sí? Como decíamos antes, el compostaje, digamos, es un proceso aeróbico que necesita oxígeno, necesita aire. Entonces, lo que vamos a tener que ir haciendo es mezclar esos residuos y hacer lo que se llama volteo muchas veces. ¿El volteo qué es? Básicamente meter una pala o algo que yo tenga, una herramienta que me permita dar vuelta, no sé si se logra apreciar en la cámara, así lo hago, dar vuelta, la pila o el material que tenemos ahí, para que eso justamente pueda oxigenarse, para que ingrese oxígeno en el proceso de descomposición. ¿Cada cuánto se recomienda? Y aproximadamente cada 6 o 10 días. Pero eso también uno lo va a ir viendo, ¿no? Si uno está aportando, como vemos, como les decía antes, esto es mucho prueba de error, ensayo y error. Bien, perdón, parece que me estaban haciendo alguna pregunta.
Entonces, si yo estoy aportando mucho material o muchos residuos verdes y mi compost tiene mucha humedad, yo voy a tener que voltearlo con mucha más frecuencia. Entonces, porque justamente yo lo que no quiero es que comience un proceso de putrefacción. Lo ideal es agregarle residuos marrones, pero vamos a ver que si eso se empieza a empastar, se empieza a poner con mal olor, el compost tiene un cierto olor porque es un proceso de descomposición, pero no tiene mal olor. Si tiene mal olor es porque hay algo que estamos haciendo mal, se está pudriendo. Entonces, decíamos, el volteo, la aireación es clave. El tema de la humedad también es clave, ¿sí? Nosotros tenemos que regarlo al compost muchas veces. En invierno en general lo vamos a regar cada 15 días. En verano, que hace mucho más calor, lo vamos a regar aproximadamente cada 7 días. De todas maneras, eso es bastante relativo. ¿En función de qué? Por ejemplo, en función de dónde está mi compostera, si le da sol directo o está a la sombra. Si le da el sol de la tarde, que es mucho más fuerte, es posible que ese material se seque mucho más rápido. ¿Qué tipo de materiales estoy aportando? Porque, por ejemplo, en verano, que muchas veces comemos mucha sandía, que la sandía tiene muchísimo líquido. Entonces vamos a ver que si nosotros estuvimos aportando sandía en el compost, no vamos a necesitar regarlo con tanta frecuencia porque ya de por sí ese residuo que nosotros ingresamos al compost tiene muchísima humedad. Existe algo que se llama la prueba del puñado, que le llaman, que básicamente agarramos un poquito de compost, lo apretamos con la mano, ¿sí? Y si cae alguna gotita, así se escurre un poquito de agua, digamos, de líquido, supuestamente tendría el 40% de humedad, que es lo ideal. Si cae un chorro de agua, tiene demasiada humedad, y si se desgrana es porque está demasiado seco. ¿Sí? Esa es una prueba que podemos hacer, pero digamos, cuando uno empieza a compostar con el tiempo, básicamente a través de la observación, logramos hacer... esta mañana encontré una sorpresa. Bueno, perdón, ya me va a contar qué sorpresa encontró cocina a Navi. A lo mejor, bueno, no una agradable sorpresa, o sí. Uno puede encontrar sorpresas, puede encontrar bichitos no muy agradables, que bueno, bichos, insectos hay muchísimos, ¿sí? Hay bichos bolita, hay muchos insectos que colaboran en justamente, no hay que asustarse cuando uno empieza a ver bichos en el compost, porque esos colaboran con el proceso de descomposición. Ahora, sí, ya empezamos a encontrar muchos otros bichos, una laucha o cucarachas que a veces también podemos llegar a encontrar. Obviamente ahí hay que ver cómo hacemos con el manejo en esas situaciones. Pero bueno, les decía entonces, la humedad, la aireación es fundamental. Y después, algo también importante es el tamaño de los residuos que vamos a estar aportando. No puedo, yo recién decía la sandía, me comí un cuarto de sandía, no puedo tirar el cuarto de sandía entero en el compost porque va a tardar muchísimo en descomponerse. Entonces es un trabajito extra, pero tampoco tanto. Cuando uno se acostumbra, uno empieza a tener justamente, ya, bueno, lo tiene como incorporado, entonces sabe que la sandía la va a tener que cortar en pedacitos y que en esa manera eso se va a descomponer mucho más fácilmente. Bien, entonces, decíamos, posibles problemas en el compost. Bueno, aparecían estas sorpresas que no nos dicen exactamente qué encontraron, pero bueno, puede ser el problema de algunos bichitos no deseados, que en ese caso, bueno, a lo mejor hay que cambiar el tipo de compostera que tenemos, tener un gato, que también es una opción, o si no nos importa ponerlo lejos. El tema tampoco de tener lejos la compostera es que muchas veces nos da fiaca llevar las cosas, ¿no? Entonces por ahí tenerlas cerca de la casa es mucho más fácil. Generalmente se recomienda tener un tachito no tan grande, me alejo, un tachito puede ser un tupper, mejor si tiene tapa, tenerlo ahí arriba de la mesada y uno cuando va cocinando, ¿sí? Va poniendo ahí los materiales y generalmente una vez al día, no más, porque generalmente eso empieza a dar mal olor en la cocina, uno tira eso directamente en la compostera. Bueno, como decíamos,
Yo también tengo un compost hace un tiempo en mi casa. Bueno, que se va sumando gente que está compostando. Como decíamos, algunos problemas que puede haber, por ejemplo, el tema del mal olor. No tiene que tener mal olor. Si se pudre, hay mucha gente que dice, si se pudre lo puedo recuperar. Si se pudrió, realmente se pudrió, no lo podemos recuperar como abono. Ambientalmente yo puedo seguir tirando, este, digamos, si yo lo que quiero es reducir mis residuos orgánicos, puedo seguir tirando ahí y eso después lo voy a tirar, no sé, en el patio, pero no va a tener porque eso, digamos, está vivo, tiene microorganismos adentro. Si se pudrió, digamos, no tiene las mismas propiedades que el abono. Bueno, saludos desde Mendoza, acá gente que se va sumando, bienvenidos. Igual estamos llegando ya un poquito medio ya hacia el final, porque como decíamos, estas charlas entendemos que tienen que ser breves, por ahí nos cuesta un poquito, pero bueno, después vamos a dar espacio también para algunas preguntas para la gente que se vaya sumando. Otro problema que podemos tener, decíamos, si tenemos mal olor, si se empieza a pudrir, lo que hay que hacer, la solución es volteo, aireación y agregar residuos marrones para que le dé más estructura, para que le aporte nitrógeno, para que le dé, bueno, que son residuos secos, hojas secas, pasto seco, ¿sí? Bien. Otros problemas que podemos tener, por ejemplo, descomposición lenta, que eso puede suceder muchas veces cuando tenemos, perdón esto, que sí, por ejemplo, cuando en invierno también pasa, ¿no? Cuando afuera hace mucho frío, en general el compost, digamos, puede levantar hasta 70 grados de temperatura, digamos. Temperaturas muy elevadas se llega a lograr en una pila de compost. Cuando uno lo deja 10 días, por ejemplo, agrega material, lo dejo 10 días sin voltearlo, puede llegar a tener 70 grados de temperatura, ¿sí? Entonces, obviamente eso también va a depender de las condiciones externas, del clima. Si es en invierno y hace mucho frío, en ese caso, por ejemplo, conviene cubrirla, la compostera, ponerle una tapa, ponerle papel de diario, protegerlo justamente para que no se enfríe y no se vaya ralentizando el proceso de descomposición. Por ejemplo, también podemos cuando encontramos hormigas, eso puede implicar también que el compost esté seco, bueno, en ese caso hay que aportarle humedad. Bueno, son algunos problemas de los que podemos ir encontrando. Las vacas contaminan, dicen. Bueno, sí. Pues me imagino que viene en relación al metano el comentario, pero bueno, en este caso justamente estamos proponiendo una opción que justamente lo que permite es reducir la cantidad de metano. Mucha gente sostiene que, por ejemplo, para reducir la cantidad de metano hay que hacerse vegetariano, hay que dejar de consumir carne, es una opción. En este caso, nosotros a través del compostaje, si esos residuos orgánicos no van al enterramiento sanitario, también logramos reducir el metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Bueno, y acá, por ejemplo, miren, ya mostramos al principio, por ejemplo, lo que son los residuos en crudo, digamos, ahí se ve. Acá yo traje, no sé si se alcanza a apreciar un poco de compost que está en proceso bastante avanzado, porque hace básicamente hace un mes aproximadamente que yo dejé de aportarle material a este cajoncito. Yo en este momento estoy trabajando con una compostera semicerrada. Entonces podemos encontrar todavía algunos residuos, el cabito de una banana, cáscaras de huevo, que como decíamos tardan mucho. Bueno, obviamente vamos a encontrar siempre marlos de choclo, nueces, las cáscaras de nuez, bueno, todo eso tarda muchísimo en descomponerse en comparación a otros residuos. En este caso, yo a lo mejor podría zarandear esto y cosecharlo, pero personalmente yo prefiero esperar los 90 días porque de esa manera también, primero que los residuos van a ser más chicos, se va a poder aprovechar mucho más, pero además el producto va a tener mucha mayor estabilidad. Esto de poder esperar, yo me aseguro que no tenga bacterias que puedan ser tóxicas para mis plantas en este caso, ¿sí? Entonces lo mejor es, sí, hay cáscara de huevo, sí, se puede poner cáscara de huevo en el compost, tarda bastante en descomponerse,
Pero bueno, sí hay un gran aporte de calcio. Y acá, por ejemplo, yo ya tengo compost cosechado. A ver, vamos a tratar de no tirarlo sobre la computadora. No sé si se va a alcanzar a ver. Voy a tener que hacer así. ¿Se ve? Bueno, más o menos. Ahí está. Compost, ¿sí? Este compost, que digamos, básicamente el compost está listo cuando se ve como tierra, huele como tierra, si en este caso es un poquito más grueso, digamos, no es la tierra finita, pero digamos, ahí yo voy a ver que el compost ya está listo para ser cosechado. No tiene olor feo, digamos. A ver, entonces, perdón la improlijidad, pero no sabía otra forma de mostrarlo. Entonces, ¿cómo sé cuando está listo? Generalmente 3 meses, 90 días, vamos a esperar desde que dejamos de aportarle material. Lo vamos a ir volteando también, lo vamos a ir regando, no es que lo dejo y me olvidé, ¿sí? Tengo que seguir manejando ese compost, pero voy a esperar ese tiempo y más o menos en 90 días yo me voy a dar cuenta que ya puedo cosecharlo. ¿Cómo cosecharlo? Por ejemplo, se puede usar con un alambre tejido finito. Hay gente que me dice que, por ejemplo, utiliza las bolsas de red que venden naranjas en el supermercado, en la verdulería, por ejemplo. Bueno, cada uno se va a ir ingeniando, o si ya esperé mucho, hay gente que espera hasta 6 meses. En ese caso, si ya esperaste 6 meses, prácticamente no vas a tener que zarandearlo. Hay residuos por ahí que te puede quedar eso, el marlo de un choclo. En este caso te van a quedar ese tipo de residuos. Lo puedes retirar directamente con la mano y el resto lo puedes poner directamente en la maceta o en la huerta. No es necesario poner, eso también es a criterio de cada uno, digamos, con que sea una pequeña película, sobre todo porque es algo que nos cuesta producirlo y ni hablar si lo compramos es bastante caro. Cuando uno empieza a hacer la huerta, no es que necesita, si lo voy a hacer en tierra, digamos, no es que necesito aportar grandes cantidades de compost, no. Generalmente los técnicos, los ingenieros agrónomos, por ejemplo, del INTA, que suelen ir al aula a dar charlas, lo que ellos proponen es, hacemos el surco, bueno, y ahí ponemos un poquito de compost y ahí ponemos la semilla, ¿sí? Entonces también para poder aprovechar este recurso que cuando vemos, digamos que tardamos 3 meses en hacerlo, bueno, podemos valorarlo un poquito más. Bueno, esa es básicamente la charla. Guano de vaca, me preguntan acá. El guano de vaca también se puede poner, sí, generalmente en las ciudades nosotros no tenemos mucho, pero como decíamos al principio, se puede poner guano de vaca, guano de caballo, de conejo, por ejemplo, también si ponemos mucha cantidad, también va a ir cambiando el pH, sobre todo la gente que trabaja, que produce comercialmente el compost, va a ir midiendo, uno puede ir midiendo el compost, puede ir midiendo, perdón, el nivel del pH, y eso lo va a ir viendo. Por ejemplo, el guano de conejo es muy ácido, entonces se produce un compost también muy ácido que a lo mejor es bueno para algunas plantas ornamentales como el jazmín, pero no es bueno para la huerta. Entonces también uno lo va a ir viendo en función de eso. Qué importante que es este tema. Bueno, gracias. Hay algunos que dicen que está buena la charla. La idea también es, no sé si quieren hacer alguna pregunta, aparte de las que ya pusieron de guano de vaca. Encontré trozos de carbón. Bueno, no sé. Es raro. Que me decía esta chica que había. Yo agrego cartón con una pila de huevos. Sí, se puede agregar cartón. Egresada de la escuela de oficios, perfecto, que está a full con el compostaje. Sí, podemos agregar, por ejemplo, el cartón del maple de huevos. Cuando quiero, como se toma como un residuo marrón, por ejemplo. En ese caso, obviamente lo mejor es digamos, partirlo en trocitos y poder ingresarlo al compost, o es algo que también se puede usar para tapar la compostera, justamente esto que decíamos, para no tener mosquitas. Bueno, estoy acumulando todo tipo de residuos. Siempre dudo en cuanto a la... Bueno, no me baja esto, no sé qué le pasa. ¿Cuándo remover?
Cada cuánto hay diferentes opiniones en ese tema. Sí, hay diferentes opiniones. En general, lo que yo decía antes, cada 6 o 10 días, pero es bueno también ir observando. Cuando uno piensa, uno va a ir viendo, uno aprende también. Si se está pelmazando, lo voy a voltear antes, digamos. Uno también tiene que ir viendo, como decíamos antes, es mucho ensayo y error. Yo les decía al principio que yo hace más de 15 años que hago compost y muchas veces al principio se me pudrió, porque también pasa, digamos. Pero eso también lo tomo como que no me frustré, seguí adelante, empecé, fui probando y bueno, también me di cuenta que es algo que no demanda mucho, pero hay que estar atento, ¿sí? Eh, los de los pinos sirve. Sí, se puede agregar ceniza, se puede agregar la pinocha. La pinocha también es muy ácida, entonces hay que tener cuidado de no aportarle muchísima cantidad o tratar de compensar con otros residuos alcalinos como los residuos de cocina. No vamos, si le vamos a aportar residuos marrones solo pinocha, nos va a quedar un compost muy ácido que para muchas plantas no puede ser, a lo mejor no es tan favorable. Otras plantas ornamentales, por ejemplo, lo que se me ocurre en este momento el jazmín, por ejemplo, necesita un suelo ácido, entonces le va a venir bien eso. Cualquier tipo de papel, mira, decíamos, al principio se puede aportar papel de servilleta siempre y cuando no esté sucio con grasa, por ejemplo. Y el papel blanco, si tienen posibilidad, les recomendamos mandarlo al reciclado, porque digamos vale mucho, para la gente que lo recicla es muy bueno. Y el papel de diario tiene demasiada tinta. Si vamos a agregar papel, tratemos de que sea papel con la menor cantidad de tinta posible. Puede ser cartón, puede ser maple de huevo, pueden ser servilletas. El problema es la humedad y que siempre está todo mezclado. Hay que mezclarlo y por el problema de la humedad, acá por ejemplo me dicen el tema del volteo, justamente va a depender también del tamaño de la compostera y la cantidad de residuos que aportemos. Justamente acá Darío dice que lo hace cada 10 días, ¿sí? Tal cual, por eso digo, uno también va a ir viendo en función del tamaño de su compostera, la cantidad de residuos, la cantidad y el tipo de residuos que aporta. Por eso también hay que estar, no hay una fórmula para todo. En general se recomienda entre 6 y 10 días, pero va a depender mucho también de lo que uno vaya viendo en el proceso de compostaje. Bueno, el principal problema es la humedad. Sí, hay que tener cuidado que no se pudra y por eso también es importante intercalar con residuos marrones. Ahora que estamos en otoño es muy fácil conseguir residuos marrones. En ese caso les recomiendo no agregar papel, si pueden no agregar cartón y de hecho agregar un residuo totalmente natural como es las hojas secas, ¿sí? Que es algo que vamos a tener en muchísima abundancia en esta temporada que tenemos ahora en la ciudad. Entonces, y que muchas veces suele ser un problema y hay mucha gente que las quema, lo cual es un problema también muy serio, digamos que no debemos quemar justamente las hojas secas porque estamos contaminando, estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Y una opción que tenemos justamente para evitar la quema de hojas en otoño es compostarlas. Así que bueno, también la invitación es que la invitación, para me ponen un comentario, no sé qué me dice. La invitación es que también ustedes puedan compartir. Sí, hay mucha gente que ya está compostando, hay mucha gente que a lo mejor esta charla le puede aclarar algunas dudas y que ustedes puedan invitar a otras personas, a familiares, vecinos. Ahora, por ejemplo, que viene el tema del otoño, insisto, cuéntenle a sus vecinos que es importante que no quemen las hojas y que sin embargo las pueden compostar, ¿sí? Uno por ahí nos miran medio raro, pero después la gente se acostumbra. Cuando uno va a la vecina y le dice, guárdenme una bolsita de hojas secas porque yo las necesito. Entonces no las queme, doña, yo las necesito. Nos empiezan a mirar raro, pero después la gente se acostumbra, que esta es la loca del compost, por ahí. Eh, Bueno, no sé, nos pueden tildar un poco de eso, es un chiste. En realidad es algo muy común, por suerte cada vez más gente está haciendo compostaje en su casa. Y como les decíamos, es algo que personalmente creo que es revolucionario de alguna manera. Por ahí revolucionario es una palabra muy bastardeada y que se ha utilizado
distintos contextos no siempre buenos. Pero ¿por qué revolucionario? Porque realmente logramos cambios concretos, reales, logramos mandar un 35-40% de residuos menos a el enterramiento sanitario de nuestra ciudad, ¿sí? Cuando uno empieza a compostar en su casa, y en mi caso, por ejemplo, en nuestra casa, nosotros tenemos compost, hacemos compostaje y separamos los residuos reciclables. Y yo saco la basura 1 o 2 veces por semana nada más, no la saco todos los días. Es impresionante cuando uno empieza a incorporar estos hábitos en la vida cotidiana, es impresionante la cantidad de residuos que nosotros generamos. Porque muchas veces reclamamos, y que está bien, estamos en todo nuestro derecho y tenemos que hacerlo, reclamamos políticas públicas eficientes, de reciclado y demás, pero también está en nosotros poder hacernos cargo, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, compostar en casa es algo pequeño, simple, sencillo y que podemos hacer. No vamos a cambiar el mundo, a lo mejor haciendo compostaje, pero sí podemos generar un cambio importante en nuestro entorno inmediato. Entonces, esa básicamente es la invitación a que nos animemos, perdamos el miedo. Si nos va mal la primera vez, no nos frustremos, sigamos adelante. Siempre las vías de comunicación de la ULA, más allá de esta charla, están abiertas. Hay mucha gente que nos escribe con estos temas diciendo, tengo mosquitas, me pasó esto, tengo gusanos, ¿qué hago? Bueno, en la medida de lo posible nosotros tratamos de responder esas consultas y acompañarlos, asesorarlos justamente para que puedan seguir adelante. Sí, a las cáscaras de huevo se pueden triturar, ¿sí? Después de cuánto tiempo bien, cuando dejo de aportar material, en general 90 días después, 3 meses, hay mucha gente que lo usa antes, ¿no? Personalmente yo prefiero esperar 90 días para que el material esté más estable. Realizé un tarro de 20 litros, le hice un agujero para que largue agua, tengo que regarlo también y revolverlo. Sí, si usaste la compostera cerrada con el tacho de 20 litros, lo que larga por abajo, que no es agua, son lixiviados, decíamos antes, lo podés cosechar y eso lo podés usar diluido para regar porque tiene muchísimos nutrientes. Y también, si le estás aportando solo residuos verdes, no hace falta que lo riegues porque seguramente va a estar muy húmedo, más bien tenés que estar atento de que no se pudra. Pero sí hay que voltearlo, hay que oxigenarlo porque si no eso es muy probable que se eche a perder. Se puede usar directamente, que es muy ácido, que hay que dejarlo que se haga humus y usar un poco. Bien, yo no hablé, ahí me están preguntando por el humus. No hablé, en este caso la charla era nada más que de compostaje domiciliario, no hablé de las lombrices. Cuando uno incorpora lombrices, en ese caso no es solamente compostaje, sino que es lombricultura. En este caso, yo no hablé de las lombrices porque, digamos, tiene otro nivel de complejidad. Personalmente, aparte, no he tenido mucha suerte con las lombrices, se me escapan. Salvo en composteras cerradas. Bueno, ahora en la compostera semicerrada las tengo también a las californianas. En ese caso, cuando uno incorpora lombrices, el proceso es mucho más rápido, es más acelerado. Y justamente la lombriz californiana lo que tiene es la lombriz roja, es muy voraz, come muchísimo, y el producto que nosotros obtenemos son los excrementos de la lombriz, ¿sí? Que es el humus de lombriz. Ese abono es mucho más rico en nutrientes que el compost, digamos, y se puede usar tanto el compostaje como el humus, se pueden usar directamente sobre las plantas. Ahí alguna persona consultaba si no era muy ácido. Bueno, el tema de la acidez del compost tiene que ver con qué materiales nosotros estemos aportando, es lo que decíamos antes. Si lo hacemos solo con guano de conejo, o pinocha, mucha pinocha, o pura naranja, sí, probablemente va a ser muy ácido. Pero si lo hacemos con los residuos domiciliarios que tenemos todos en nuestra casa, generalmente el pH va a ser muy balanceado, un pH de 7 probablemente. ¿Estaría bueno algo adaptado a las escuelas? Sí, muchas veces vamos a dar charla a las escuelas. En este momento, obviamente de cuarentena, no lo estamos pudiendo hacer, pero hay muchas escuelas que tienen proyectos de compostaje y nosotros muchas veces vamos a dar charla para poder acompañar ese proceso que se inicia desde las escuelas. ¿Qué tipo de compostera recomendás? Personalmente,
eso también decía, va a variar mucho de acuerdo al lugar que yo tenga. Si es un lugar abierto, cerrado, grande, pequeño. Pero en la ciudad, que lo decía en un momento, las composteras cerradas nos aseguran no tener visitas indeseadas, no tener ratones, no tener cucarachas, bueno, que puede ser un problema. Y hay mucha gente que cuando vio el primer ratón dijo, chao, esto yo lo dejo, no voy a seguir con esto, no es para mí. Obviamente no está bueno tener ratones en su casa. Entonces, también, digamos, si tenemos un espacio muy chiquito y no queremos tener esas visitas indeseadas, que no es que se te van a meter en tu casa, ¿eh? O sea, ojo, si tenés un patiecito chiquito, van a estar dando vuelta a lo mejor a la noche y después van a desaparecer. Pero bueno, hay mucha gente que no tolera la presencia o la idea de eso dando vuelta por su casa. Entonces, a lo mejor una mejor opción son las composteras cerradas, que se pueden hacer reciclando los tachos de 20 litros. Después hay otras opciones de composteras que se pueden comprar, que también son muy prácticas, que también tienen un cajón abajo para cosechar los lixiviados, pero bueno, son otros costos, digamos, es otra cosa. Nosotros en este caso, lo que decíamos al principio de la charla, apostamos a promover esta práctica, que es fácil, es sencilla, es barata, no necesitamos, todo lo tenemos en casa. Entonces también como para que no sea un impedimento que lo podamos hacer. Para aportar depende del tamaño del compost. Sí, generalmente vamos a aportar material hasta que, bueno, hasta que uno lo decida, ¿no? Pero generalmente hasta completar, en este caso, la mitad del pozo, completar el cajón de verdura o lo que nosotros estemos haciendo, lo dejamos reposar durante 90 días y después podemos cosechar el compost. Lo dejamos reposar sin aportarle material, pero controlando la aireación y controlando la humedad también. Bien, alguien preguntó algo que me interesa. ¿Hay que procesar o achicar? Sí, el tamaño, eso lo dijimos también, el tamaño de los residuos es importante. No hace falta pasarlo por una procesadora, simplemente no mandar un pedazo de sandía gigante, ¿sí? O, por ejemplo, el tallo del brócoli, que también es muy duro, por ejemplo. Es difícil que se descomponga fácilmente. Entonces el tallo del brócoli yo lo corto en pedazos más o menos chiquitos y se descompone mucho más fácilmente. Si yo lo dejo entero, lo voy a tener un par de meses ahí largos hasta que se logre descomponer. Entonces, mientras más pequeños sean los residuos que aportamos, más rápida es el proceso de descomposición. Bien, pinche tarda mucho en descomponerse, sí, no sé qué es pinche, pero bueno. Sí, bien, ahí hay gente que ya se contesta entre ellos. Bueno, justamente esto es lo que muchas veces cuando damos las charlas presenciales se da, que es este intercambio muy rico, porque hay gente también que está compostando hace mucho tiempo, que puede aportar su experiencia, y está buenísimo que también acá lo puedan hacer en los comentarios. Bueno, ya estamos casi en una hora de charla, así que bien, si no costaría mucho, sí, perfecto. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado ahí, esperemos que les haya sido de utilidad. Vamos a tratar me parece que muchos de los comentarios ya los fuimos contestando a lo largo de la charla, pero bueno, si no es así, los vamos a contestar también más adelante, más tarde o mañana, y también vamos a estar posteando algunas de las plaquitas de las imágenes que decíamos, por ejemplo, instructivos para hacer la compostera con los tachos de 20 litros, o esto de decir que sí, qué material no aportamos en la compostera. Bueno, espero que les haya servido y ya en estos días vamos a estar el miércoles a las 5:30 de la tarde, ya mañana seguramente vamos a estar publicando el flyer, vamos a tener otra charla, también en este caso a cargo del médico veterinario Fidel Bacheto, que nos va a estar hablando sobre el coronavirus del 2002-2003. Pero bueno, ya mañana le vamos a estar haciendo la publicidad correspondiente para quienes quieran sumarse. Y la semana que viene vamos a seguir también con otras propuestas de arbolado, de iniciación a la huerta. Así que bueno, la idea es que podamos seguir conectados y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, compartiendo saberes, compartiendo experiencias a través de este canal, de esta virtualidad. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes. A ver, vamos a ver.